Y bueno, ya que estamos, vamos a hacer una demostración más que es muy útil, que es la tangente de la diferencia de ángulos. Nosotros tenemos la tangente de la suma de ángulos, que es la que hicimos recién, pero ahora vamos a ver la de la diferencia de ángulos. Esta es una fórmula que se usa muchísimo, por eso te la muestro, porque por ejemplo se utiliza para encontrar el ángulo entre dos rectas. Después vamos a ver, o eso se va a ver más adelante, cómo se utiliza esta fórmula para encontrar el ángulo entre dos rectas, pero lo que vamos a hacer ahora es demostrar la fórmula. Acá tenemos una suma, acá tenemos una resta. Hacer una resta de lo que sea es lo mismo que hacer una suma, pero estaríamos sumando alfa más el opuesto de beta. Entonces tendríamos alfa más el opuesto de beta, es decir, menos beta. ¿Qué es la tangente de menos beta? Vamos a analizar eso. Vamos a analizarlo usando el círculo trigonométrico. Se da cuenta que eso es un círculo. Salió cualquier cosa, pero bueno, hagan de cuenta que es un círculo. Nosotros tenemos un ángulo alfa cualquiera y nosotros consideramos que alfa, bueno, vamos a decir beta porque vamos a trabajar con beta negativo. Entonces vamos a considerar que este ángulo beta es positivo porque está en el tomado desde el eje X, desde la dirección positiva del eje X, y en sentido antihorario. Entonces nosotros acá tenemos un segmento opuesto sobre un segmento adyacente a este ángulo beta. Este segmento está, digamos, la altura está determinada por su altura en el eje de la Y, por lo tanto esto tiene una altura Y. La longitud de este segmento está determinada por su coordenada en X, por lo tanto la longitud de este segmento es X. Entonces, voy a hacerlo acá más cerca. Entonces, cuando nosotros calculemos la tangente de beta, va a ser Y, que es el opuesto, sobre X. Este cociente me va a dar la tangente de este ángulo. Pero esto es beta positivo. ¿Qué sería beta negativo? ¿Qué es menos beta? Nosotros podemos considerar que un ángulo es negativo cuando está tomado en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, en sentido horario. Entonces, menos beta va a ser un ángulo que tenga la misma amplitud de beta, pero que va a venir para este lado. Entonces este va a ser menos beta. Y como tiene la misma amplitud, este segmento X va a ser igual, este segmento Y va a tener la misma longitud pero negativa, ¿sí? Porque está hacia el lado negativo de la Y. Entonces la tangente de menos beta, va a ser menos Y sobre X. La tangente de beta positivo y la tangente de beta negativo van a tener el mismo valor, pero en un caso positivo, cuando hagamos este cociente va a ser positivo, y cuando hagamos este cociente va a ser el mismo, pero negativo. Entonces, la tangente de menos beta va a ser igual a menos la tangente de beta. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta relación? Porque esta relación es importantísima para la demostración. Si esto se entiende, después la demostración de lo que queremos hacer sale facilísimo. Lo que decimos es que la tangente del ángulo cuando es negativo va a ser el opuesto de la tangente del mismo ángulo si fuera positivo. Entonces nosotros podemos decir que la tangente de menos beta va a ser igual a menos la tangente de beta. Si esto se entendió, vamos a avanzar entonces en esta demostración. Vamos a decir entonces que la tangente de alfa más la tangente de menos beta, esto lo podemos tomar como que es la tangente de una suma de ángulos.
donde uno de los ángulos es negativo, pero lo tomamos como una suma. Y si lo tomamos como una suma, podemos utilizar esta fórmula. Entonces, podemos decir que la tangente de alfa menos beta es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta, que es negativo, pero es un menos beta, tangente de menos beta, sobre 1 menos, esto es la tangente de alfa, 1 menos la tangente de alfa por la tangente de menos beta. Y acá es donde vamos a usar esto. La tangente de menos beta es igual a menos la tangente de beta. Entonces vamos a reemplazar acá. La tangente de alfa menos beta es igual a la tangente de alfa, que esta se queda igual porque es positiva. Y acá tendríamos menos, en vez de más tendríamos menos la tangente de beta. Por esto que dijimos acá, porque la tangente de menos beta es menos la tangente de beta. Sobre 1, y acá fíjense que tenemos la tangente de alfa por la tangente de menos beta. Y la tangente de menos beta es menos tangente de beta. Entonces, una tangente negativa por una tangente negativa, menos por menos me da más. Entonces acá lo que vamos a tener es más la tangente de alfa por la tangente de beta. Vuelvo a decir, esta es una fórmula que se utiliza mucho para encontrar fundamentalmente el ángulo entre dos rectas. Así que conviene saberla, saber de dónde viene y tenerlas por ahí anotaditas.